¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a la entrevista en Localia Televigo y esta semana saludamos, nos acompaña aquí en plató a la delegada de Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bueno, Teresa, casi esta entrevista puede ser una entrevista de fin de ciclo, porque después de los cambios que ha habido en el gobierno con el acceso de Pedro Sánchez y todos los cambios que ya se empiezan a conocer en las distintas carteras, bueno, pues es previsible que también se produzcan cambios, tal vez no ahora en esta primera fase, pero en una semana, 2 semanas también en la delegación de Zona Franca de Vigo, ¿no? Pues sí, todavía no ha recibido comunicación. No, todavía no acaban de nombrar, vamos, de decir quién es la futura ministra de Hacienda, que es de donde depende el consorcio de la Zona Franca de Vigo, y yo creo que en las próximas semanas se producirá ese cambio, pues un cambio lógico, y que cuando haya un cambio de gobierno, pues sin duda alguna se va a producir pues en los próximos días, no sé si en una semana o en 2, pero vamos, en los próximos días, sin duda alguna. Te tocó comerte la parte más complicada seguramente de los últimos 20 años en cuanto al dinamismo empresarial, porque atravesasteis una crisis, bueno, pues muy importante y que a nivel de empresarial os centrasteis sobre todo en el emprendimiento, ¿no? Y en el desarrollo también de tecnológico y perspectivas de nuevas empresas. Y nuevos pues la verdad que sí, cuando yo tuve el honor de ser llamada para dirigir la Zona Franca de Vigo en el año 2012, en febrero del 2012, la situación del país, no solo la de Vigo y la de la Zona Franca, la del país era muy preocupante a nivel de empleo y a nivel de falta de empleo especialmente. En el consorcio de la Zona Franca concretamente pues había unos retos importantes que había que cumplir. Yo recuerdo que en mi toma de posesión decía que me iré satisfecha si el día que me vaya hay más empresas y más trabajadores en la Zona Franca, y es un reto cumplido altamente. Y fueron momentos difíciles porque pues teníamos un polígono industrial acabado, Porto Molle, con una empresa trabajando en una nave y 3 haciendo su nave en ese momento. Hoy, pues 6 años después, el polígono es un hervidero, ¿no? Y al final está comercializado más del 95% del suelo industrial en un momento difícil, donde la competencia de Portugal ha sido muy fuerte y donde hemos trabajado mucho para localizar empresas en España, en Galicia, en Vigo y en su área metropolitana. Tenéis el 95% del suelo industrial de Porto Molle ya ocupado. Eso, como decías, hace 6 años... ¿Quién te lo iba a decir, no? Pues sería impensable. La verdad que tuvimos un arranque difícil, las empresas que se habían comprometido a ir se daban de baja en aquel momento. Después hubo un año donde se comercializó, en el 2015 un poco, pero fundamentalmente casi una parte muy importante de las empresas se han comprado sus parcelas en los años 17 y 18, ¿no? Este año ha sido espectacular, todos los comités ejecutivos adjudicábamos 7, 8, 9 o 10 parcelas. Y creo que el dinamismo ahora se verá en un año o 2, cuando todas esas naves recientemente adquiridas estén construidas y en funcionamiento, pero sin duda alguna en ese sentido pues el polígono es un referente también del emprendimiento, de la innovación y un poco de las cosas bien hechas, porque es como una ciudad del trabajo donde está en armonía los espacios para el disfrute de los trabajadores. Un espacio que está a tan solo 1 kilómetro de Playa América, donde se han intentado armonizar los espacios verdes, las sendas del río con las empresas, donde todas las empresas se han comprometido a hacer unas naves pues muy bonitas y medioambientalmente sostenibles en la medida de lo posible, claro. Y es un polígono pues muy bioclimático, muy tecnológico, y que la verdad es un orgullo pues el haber podido colaborar en su puesta en marcha, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para que todo el mundo haya querido o esté queriendo en este momento irse a Porto Molle? ¿Qué es lo que les contáis desde Zona Franca? Bueno, la verdad que el polígono está muy bien comunicado, que es el primer requisito que tiene que tener un polígono industrial, tiene que tener un acceso pues lo mejor posible, es un entorno maravilloso para trabajar. Y además hemos hecho una política de atracción primero a través del emprendimiento. Recuerdo que cuando llegué estaban planificados la construcción de 2 edificios sin ni un solo cliente,
y empezamos a ubicar allí viveros de empresas, luego aceleradoras de empresas, luego business factories, centro aeroespacial. Se tiró mucho de sinergias con otros proyectos de Zona Franca, estoy pensando en Vía Galicia, por ejemplo, en aquel momento Vía Vigo. En aquel momento Vía Vigo, se centraron allí, entonces empezó a ser un foco de atracción para el emprendimiento. No olvidemos que esos emprendedores llegan para quedarse, con lo cual muchos de ellos se han convertido en empresas y esas empresas han utilizado espacios ya no de emprendedores en los propios edificios y naves del consorcio. Además hemos tenido la suerte de tener algunas empresas tractoras muy llamativas como Delta Vigo, como Marine Instrument, como Snow, como Ecoforest, que han sufrido ya 3 procesos de ampliación, todas ellas, y se han convertido en un tractor para otras empresas referentes en la zona, con lo cual pues hemos conseguido esa comercialización en un momento difícil que ha supuesto, pues mira, cuando llegué al consorcio había 350 empresas en los polígonos gestionados o promovidos por la Zona Franca y ahora superan las 620. En un momento como este, muchas, pues ciento y muchas están en Puerto de Molle, pero también el Parque Tecnológico. Tenemos una ocupación que roza el 100% en el edificio promovido pues en esta etapa, un edificio de oficinas y de instalaciones. Hemos mejorado el polígono de Bouzas, ya no digo nada, el de Balaídos, ¿no?, que es otro de los retos a los que afronté en este periodo y que finalmente están terminados y que pues, ha sido un éxito la transformación del polígono que ha permitido pues, que hoy PSA sea una empresa referente, también las otras del polígono, GKN, Maviva, Jeffco, y que tengan unas instalaciones pues, acordes con el siglo XXI y con la economía 4.0. Y sobre todo con los planes y los proyectos de PSA, que también han influido mucho, y se ha hecho mucho trabajo en ese sentido, tal vez no desde Zona Franca, pero sí desde otras instituciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la Xunta de Galicia, también los trabajadores han puesto su grano de arena y por han supuesto, hecho sus esto es un trabajo colaborativo. Para... Nosotros en todos estos proyectos hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Xunta de Galicia, especialmente de la Consellería de Economía, Industria y Empleo, de Paco Conde, pero también de otras, pues en la tramitación de ETEL, un apoyo muy significativo, y de la Xunta en su conjunto, porque todos estos programas de emprendimiento y de innovación los hicimos de un modo conjunto, y el unir hace que sea más fuerte, y al final si eres más fuerte eres más atractivo. ¿En esa unión entra también el Ayuntamiento de Vigo? Yo creo, bueno, en este caso en Puerto de Molle no. En Puerto de Molle, lógicamente, y bueno, no. Pues hemos tenido ahí más... sí que entra el Ayuntamiento de Nigrán, que sí que habéis ido muy de la mano. Sí, hemos tenido, nosotros siempre hemos dado la mano a colaborar con todo el mundo en el tema de internacionalización. Tenemos aliados desde el ICES, el IGAPE, en la Cámara de Comercio, en la Confederación de Empresarios. En casi todos tratamos de unir los posibles implicados para ser más fuertes. Con el Ayuntamiento de Vigo estamos llegando a un acuerdo para la dinamización de la panificadora y la rehabilitación, que bueno, es un proyecto pues, que no veré cerrado, pero que sí he dejado consignado la totalidad de los recursos necesarios para su ejecución. En Vigo pues, hemos desbloqueado el tema de la ETEA y del Campus del Mar, y también queda pues un poco encarrilado. Ahora tenía pensado hablar con el nuevo rector para ver cómo íbamos a hacer los nuevos plazos, pero sí está claro que queda en propiedad del consorcio el edificio Siemens y los otros, aunque cedidos a la universidad y consignado pues económicamente para hacerlo, y quizás lo que esté más paralizado en este momento es la ampliación del polígono de Balaídos, porque el carecer del plan general y al no estar tampoco incluido en el plan de áreas empresariales de la Xunta, pues ha sufrido un retraso inesperado, que pese a que tenemos también consignado la cuantía económica para afrontar su ampliación, pues no pudimos dar el primer paso. Proyectos que se quedan en el aire y que apetecía sacar adelante también, por ejemplo, esa ciudad del transporte, ¿no? Bueno, la ciudad del transporte está en marcha, está acordado en el comité ejecutivo, está consignada la totalidad de su presupuesto en el consorcio y el dinero para llevarlo a cabo, y está en este momento en redacción un proyecto para que una consultora evalúe al menos 3 localizaciones, 2 son en Porriño y unas en la zona de Valladares, y alguna más que puedan ofrecernos, y que determine cuáles son las ventajas para hacerlo, pero eso es una decisión tomada. Quizás el único proyecto, la única espinita de verdad que me llevo de no haber hecho y de no haber conseguido, pese a haberlo propuesto y haber trabajado mucho para ello, es el Centro de Innovación Gastronómica. Sí, que había proyectado aquí muy cerquita, aquí en Arenal. Luego lo tuve totalmente elaborado, cerrado, gusta la ubicación planteada, pero bueno, quizás no sentí el apoyo suficiente del resto del entorno para llevarlo a cabo,
y pues se quedó en la cartera. Pero yo creo que sigo pensando que es un proyecto muy interesante para Galicia, una ciudad, una comunidad autónoma y una región que tiene pues una gran fortaleza en la gastronomía y que sería pues muy importante que contase con El otro día decía un amigo mío que aquí en Galicia sabemos menos de cocinar que en el País Vasco porque los productos son mejores que allí, porque tenemos una materia prima mejor y no necesitamos elaborarla mucho. Tal vez sea esa Bueno, una de pero las... al final el chuletón vasco es de Lugo, entonces ellos lo cortan y lo hacen y lo venden como chuletón vasco, pero la ternera es de Lugo. Entonces yo creo que sí que es necesario poner en valor, porque al final en la gastronomía del mundo, en la española por supuesto, pero en la del mundo se utiliza mucho producto gallego. En Galicia tenemos no solo muy bueno en todo lo relacionado con el mar, que por supuesto, sino con la tierra, con la carne, con las variedades de patatas que hay en Galicia, no las hay en casi ningún lado. Esperemos Y que yo creo que sobrevivan, sí que están pasando ahora un momento complicado las patatas. Entonces yo creo que es muy importante pues darle valor a todo eso, recopilar la historia de la gastronomía gallega y proyectarla al mundo internacional a través de la calidad y la innovación, que era un poco el objetivo de ese centro y que bueno, lo dejo ahí por si alguien lo quiere retomar. Lo mencionamos antes de pasada, pero yo creo que uno de los proyectos más dinamizadores de empleo y económicamente incluso de esa época de crisis, tal vez esos últimos años de la crisis económica fueron ese Vía Vigo, Vía Galicia, Vía Exterior, luego que ha sido un proyecto que ha ido creciendo y además incluso territorialmente, en el ámbito territorial, se nota en el propio nombre. Y yo creo que sí que ha sido un proyecto que ha dado una alternativa a personas que muchas de ellas se quedaban, por ejemplo, sin trabajo y decidían pues, arrancar con un proyecto de emprendimiento. Ha sido una salida y hoy en día tenemos proyectos reales, ¿no? que están funcionando. Por supuesto. Esto fue una idea estupenda que pusimos en marcha para dar algo más que un espacio. En ese momento la Zona Franca tenía ya algún vivero de empresas en Porriño, empezamos a poner a disposición viveros de empresas en Porto Molle también, en otras ubicaciones, en Bayona, pero queríamos dar algo más, una ayuda para que las ideas que llegaban a esos viveros pudieran transformarse en empresas en un periodo de tiempo más corto que el que le hubiera costado si lo hiciesen solos. Entonces unimos todos los esfuerzos posibles, en este caso en la segunda edición ya se unió a la Xunta de Galicia a través tanto del IGAPE como de SES Galicia, Vigo Activo, y empezamos a dar financiación y tutorización. Las ideas que llegaban allí muy pronto se modulaban para que fuesen ideas vendibles. Por ejemplo, alguien podía presentar una idea de hacer unas gafas espectaculares, pero si las gafas iban a costar 200.000 euros, pues no tendría sentido en el mercado, con lo cual se iba haciendo el modelo de negocio posible, los mercados a los que podían llegar. Casi todos estos proyectos nacían internacionales ya, porque el mercado hoy es el mundo, y entonces cada uno fue encontrando su espacio. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos de Vía Vigo fue aquellas chicas que hacían chorizo vegetal con calabaza, y en el momento de dinamizar su propia empresa, que hoy ya tienen una nave industrial dedicada y rompieron stock, pues encontraron que en el mundo hay muchos veganos, muchos vegetarianos que han sido consumidores y que son consumidores de su producto, con lo cual las expectativas de una empresa local para vender en un mercado local enseguida se vieron unas expectativas pues internacionales y están empezando pues a vender su producto de manera en que todo el mundo. desarrollo de Vía Vigo hasta Vía Exterior ya fue un proceso natural. Claro, casi, un proceso natural, y después nos metimos también en el tema de la automoción. En la automoción nosotros hicimos un esfuerzo enorme en los años fundamentalmente 13, 14 y 15 de transformación del polígono de Balaídos. El polígono de Balaídos pues no tenía ninguna de las ventajas que tenía Porto Molle, ni eficiencia energética, ni buenas comunicaciones, ni buena logística interna, pues unas naves obsoletas que en algunos casos tenían ya 60 años de vida, y nos pusimos mano a mano a hacer una transformación rapidísima que lo conseguimos a tiempo para poder presentarse a las nuevas oportunidades que salían en el mercado de la automoción. Y una vez terminado eso, la Xunta de Galicia dijo, ¿por qué no hacemos una especie de Vía Galicia, pero para la automoción? Hicimos la Business Factory Auto, en este caso se incorporó el sector de inicio y los socios son el IGAPE, la Zona Franca y PSA y el CEAGA, y entonces se empezaron a ver cómo las ideas que nacían de las propias empresas de la automoción acababan transformándose en empresas.
Y ahora vamos a dar un paso más, que ya hemos conseguido una incubadora de transferencia de tecnología a través de un proyecto europeo que nos presentamos también juntos, el IGAP y nosotros, y que va a recoger las ideas del sector de la automoción y de la movilidad, pero ya no que nazcan de las empresas, sino que nazcan de los propios estudiantes, de los propios ingenieros o de los propios trabajadores. Con la universidad tiene que ser donde se germinen todas las ideas, luego se pueden desarrollar en el mundo real, como le llaman. Nosotros tuvimos una relación excelente con la Universidad de Vigo, de hecho ya la teníamos, somos socios de CITES, de Ciudad Universitaria, pero en este momento hemos afianzado mucho las relaciones, sobre todo para fomentar un sector estratégico en Galicia, que es el sector aeronáutico y aeroespacial, en donde se están desarrollando muchos proyectos, algunos en Rozas, en Lugo, una titulación universitaria en Orense, en Vigo el CINAE con ese centro de innovación que trata de poner en valor ideas que surjan de nuestros estudiantes y de nuestros cerebritos. Puede ser el futuro de un sector, porque se ha planteado así incluso, de un sector como el naval, que ha vivido momentos, bueno, pues horas muy bajas, digamos, y aunque ahora parece que empieza a repuntar, pero sí que hubo un momento que, por ejemplo, desde así me plantearon un cambio de rumbo hacia el sector aeroespacial. Pues una diversificación es necesaria en cualquier economía. Una economía no puede pilotar solo sobre uno, dos o tres sectores, sino cuantos más sectores se dediquen, más rica va a ser. Efectivamente, esto está ocurriendo. Hay empresas que trabajaron toda la vida en el naval o en la automoción y que se han transformado, y su cartera de pedidos fundamental es en el sector aeronáutico. Ponemos de ejemplo a Delta en Vigo, que su mayor parte, aunque sus primeros pasos los dio en el sector de la automoción, su cartera de pedidos hay Marine Instrument, vinculada al sector aeroespacial, ha transformado su producto en un producto estrella utilizando la tecnología aeroespacial, y ha conseguido ser la mejor empresa del mundo en lo que hace. Entonces, y está aquí, nació aquí hace tan solo 5 o 6 años, en una empresa pequeña que tenía 15 o 20 trabajadores, ahora supera los 150, lleva 3 ampliaciones, y creo que toda esa gente sí que tiene que nacer, y tenemos que tener preparada a una sociedad que afronte estos retos. Ahora tenemos ilusión de hacer un programa especial para la formación profesional. Todas las empresas piden mejor preparación en la formación profesional, más valor a la formación profesional. Tal vez el grito más alto lo puso el naval, pero todos los sectores lo dan. Todos los sectores. Si vas a visitar cualquier empresa, todos los dueños de las empresas te dicen: necesitamos no solo a trabajadores cualificados de la FP, sino también a empresas que hayan nacido de la FP y que puedan operar como subcontratistas, como colaboradores en grandes empresas para afrontar los retos que quedan. Por eso tenemos en marcha hacer ese hub de innovación vinculado al campus de FP que está promoviendo la Xunta de Galicia, y que creemos que sería muy necesario hacer un centro grande de emprendimiento e innovación vinculado a la formación profesional, y además hacerlo en Vigo, que es la ciudad por excelencia que tiene la mayor formación profesional, casi todas las titulaciones, y una cartera de empleo industrial, pues la número 1 de Galicia. Escuchábamos a Santiago Lago en la última presentación del informe Ardán hablar sobre ese crecimiento que ha tenido la ciudad y el área industrial de La Coruña, en comparación con el de Vigo, que se ha quedado un poco estancado en los últimos años. Pero decía, apelamos a ese empuje, a ese arranque de los empresarios vigueses que sabemos que existe, para que de nuevo vuelvan a posicionarse donde le corresponden. Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Pues yo creo que sí. Es cierto que el tema de La Coruña está distorsionado por la fuerza de Inditex. O sea, Inditex, pues este tiempo que estamos analizando los 25 años de Ardán, vemos que hace 25 años la empresa número 1 de Galicia era PSA, con mucha diferencia sobre la siguiente, que era Inditex ya, pero es que hoy en día, entre las 10 primeras empresas de Galicia, 7 son del grupo Inditex. Claro. Y entre las 20, 13 son del grupo Inditex, con lo cual esa proporción ha distorsionado la realidad. Sin embargo, PSA sigue ahí, sigue con más fuerza, es más grande, es más productiva, pero la empresa es una, no tiene esas ramificaciones que sí las ha tenido el sector, ¿no? CEAGA tiene como 110 empresas trabajando no solo para PSA, sino que han diversificado su producto, pero es necesario hacer ese esfuerzo por parte de los empresarios vigueses para seguir creciendo y que se localicen aquí. Ha habido un tiempo de esa
llamada a la localización fuera, que nosotros decíamos, no, si al final Galicia ofrece unas condiciones inmejorables y de estabilidad, y tenemos un territorio estable para invertir y atractivo para vivir, con lo cual yo creo que esa mezcla y esa incorporación va a hacer que esto pues poco a poco vayamos igualando, como ¿no? competencia. Portugal, desde luego, en los últimos años, Tánger también, Marruecos ha ganado peso también como competencia y como deslocalización de muchas empresas. Especialmente una de las que más ha preocupado a la automoción es Portugal, tal vez por la cercanía, pero... Nosotros tenemos que ser más ágiles. De Portugal yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más ágiles. Mira, un ejemplo, en Vigo se cayó el plan general en el año 2015, estamos en el 18, aún no se empezó. O sea, no podemos estar 20 años haciendo un polígono industrial, 20 años. En los polígonos de la zona franca, el polígono de Portomolle, el polígono del Parque Tecnológico, la Plisán, llevan una ejecución de 20 años, aún intentando hacerlo todo lo más rápido posible. Cuando ya estás a punto de sacarlo hacia adelante, cuando ya tienes el presupuesto, el proyecto, la idea, las empresas que se van a instalar, pues hay un problema de estos, cae el plan general, otra vez a empezar. O hay 6.000 sentencias, como ha habido en la Plisán, 6.000 contenciosos administrativos. Entonces, sacar todo eso adelante ha complicado mucho. Y luego tenemos muchos trámites, a lo mejor, pues yo qué sé, los trámites medioambientales se pasan 3 o 4 veces a lo largo del proyecto. Yo creo que sí debemos hacer un esfuerzo, se ha hecho, se han reducido que nos lo digan con el plazos. por Cerdedo también, por ejemplo. Se han reducido plazos, pero en esto ahora el mundo va mucho más rápido que antes. Antes las cosas iban más lentas, ahora pues lo ves, incluso en política. Pues hace una semana yo estaba planificando pues la ejecución del presupuesto para el resto del año, los proyectos en marcha, y hoy estoy despidiéndome. Es que la vida es como mucho más rápida, y la vida empresarial es... No puedes perder un minuto, porque si pierdes un minuto pierdes el tren. Aquí hay cuestiones, que hay proyectos que se juegan mañana en el mercado, y si tú no estás preparado para recibirlos, pues no los vas a tener. Por eso yo siempre digo que debemos de tener suelo industrial preparado y disponible, como hemos tenido por todo Molle, para el futuro. Siempre debe haber una bolsa de suelo disponible, ¿verdad? Sí, pero proyectos, por ejemplo, como la Plisán. Ahora la Unión Europea dice, desde luego que fuera la recomendación que le dio el Ministerio de Fomento, que la conexión tiene que ser a través de Monforte, la conexión de los puertos gallegos a través de Monforte con la línea de Aveiro hacia Europa. Eso deja la Plisán, que es un proyecto que, como dices, tiene miles de años, casi que tiene muchos años sobre el papel, y que no consiguen materializarse. Sí que es cierto, por todas las trabas que ha habido, todos los problemas que ha habido, algunos de ellos también políticos, pero eso hace que uno ya deje de tener aliento para luchar por determinadas cosas, ¿no? Cuando bueno, yo creo que la Plisán Plisán está volviéndose atractiva. De hecho, en este tiempo hemos tenido muchas visitas. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de fábricas, las fábricas grandes, ya no hay suelo disponible en el entorno para ubicarse una gran factoría. Y después la Plisán tiene 3 millones de metros de suelo, y tiene como fortaleza más importante una, que es una plataforma logística transfronteriza, y 2, que está bien comunicada por carretera, está a 15 minutos del aeropuerto, y está comunicada por tren al puerto de Vigo. O sea, las mercancías van a ir directamente desde el puerto, sin bajarse, como se suele decir, a la Plisán. Con lo cual va a ser una oportunidad. Yo creo que es una apuesta que ha sufrido, porque además de haber sufrido todo este tema de los contenciosos, de los problemas jurídicos y demás, pues ha pillado en medio la gran crisis económica. Pero ahora mismo es necesario tener ese suelo disponible, se está haciendo un esfuerzo. Ahí la verdad que hizo un esfuerzo enorme, sobre todo ETE, la consellera de Infraestructuras en aquel momento, que se movió, cogía el coche a Madrid, aquí, todos los días para poder desbloquearlo. Y una vez desbloqueado, ahora mismo yo creo que va a ser un punto muy atractivo. Pero estamos viendo y estudiando Gondomar, otros polígonos industriales que sean necesarios dinamizar, porque lo que está claro es que una ciudad sin empresas no es una ciudad dinámica. Es necesario localizar y atraer empresas para que la economía fluya, y a partir de ahí todo lo demás fluya. Si tú tienes empleo, pues tienes mucha más libertad para actuar como ciudadano, y si tienes riqueza generada por tus empresas, pues tienes muchas más posibilidades desde un ayuntamiento para invertir en otras cosas sociales que sean necesarias para la mejor calidad de vida. ¿Qué consejo le daría a la persona, hombre o mujer, que la suceda? Pues yo le daría que continúe con la senda que lleva estos 70 años el Consorcio de la Zona Franca, que se centre en dinamizar el mundo empresarial, que las empresas son importantísimas para
la buena calidad de vida de los ciudadanos en general y que, bueno, pues la ayuda... ¿Deja la política de lado, tal vez? La ayuda a los emprendedores, la ayuda a la internacionalización, los retos y las ideas nuevas que pueda traer si están vinculados a mejorar la innovación y el emprendimiento y la localización de empresas en Galicia y en Galicia a través de la zona franca de Vigo, pues acertará sin duda alguna. ¿Y la política, le preguntaba? Yo ¿Dejarla de lado? sí, No digo Teresa Pedrosa, pero sí tal vez, sabe que el cargo de delegada de Zona Franca tiene una carga política, no solamente porque obviamente es un cargo político, pero bueno, en este caso, por la convivencia. En este caso lo va a tener más fácil porque la Zona Franca de Vigo tiene una estructura pensada en el año 47, que la creó, y la normativa reguladora está firmada por Francisco Franco, con lo cual quien elegía en aquel momento al alcalde elegía al delegado. Nunca se planteó una modificación de verdad de sus estatutos, que yo creo que bueno, que es necesario adecuarlos al día de hoy. Y es cierto que bueno, que en este caso, como van a coincidir en el partido político, pues es más fácil porque tienes menos objetos de disputa política. Pero es cierto que la presencia de la Zona Franca de Vigo, una entidad que invierte la ciudad más que el propio ayuntamiento, pues es una presencia notoria y que en los momentos de crisis fuerte, pues la única entidad que licitaba con fuerza proyectos y obras en Vigo y en el entorno, pues fue la Zona Franca en el 2014, con la licitación de casi 50 millones de euros en la transformación del polígono de Balaídos, o con la construcción de los edificios pues por más de 20 o 30 millones de Nigrán, o el propio polígono industrial de Porto de Molle en su ejecución, o la Prisan, pues son obras que también en sí mismas dinamizan el propio sector de la construcción y por tanto la economía. En este caso, bueno, pues yo creo que la persona que lleva la Zona Franca se tiene que preocupar fundamentalmente por darle dinamismo al mundo empresarial gallego a través de ella, y que su objetivo fundamental debe ser ese y no debe apartarse de dinamizar el mundo empresarial. Fue una de las cuestiones más complicadas tener que llegar a acuerdos con el alcalde de Vigo. Lo digo porque hubo un momento muy complicado en el que el propio alcalde bloqueó los presupuestos de Zona Franca, muchas tiranteces en aquel momento. Sí, la verdad que hubo pues un año y medio de tirantez total, quizás ahí porque se quería pues un poco desviar el objeto de la Zona Franca hacia proyectos que no contemplan ni su estatuto de creación ni el informe del Tribunal de Cuentas, como hacer pues una grada de un campo de fútbol o como hacer este tipo de actuaciones. También se bloquearon pues iniciativas importantes como en aquel momento la ETEA o la Central de Transportes, y yo creo que ahí hay que mantenerse firme. Al final pues hay ETEA, hay Central de Transportes, y de momento pues no hay grada del campo de fútbol, pero eso, pues, pero es probable que la haya con su sucesora. Bueno, o sucesor. No lo sé. Yo creo que el consorcio de la Zona Franca, de verdad, el de Vigo es el más fuerte, o de los más fuertes de España, el de Vigo y el de Barcelona, y quizás su fortaleza se deba a que nunca se ha apartado de su objetivo, ¿no? Y yo creo que su objetivo es ese. Se puede siempre ampliar. Ha habido momentos en la historia donde sí es cierto que la Zona Franca ha participado mucho más en cosas de la ciudad, como el Museo del Mar o como hacer los túneles, pero bueno, ha habido un acuerdo ratificado por el Parlamento del Tribunal de Cuentas donde dice que nos debemos dedicar a dinamizar el mundo empresarial y todo lo que ello conlleva, unas veces como fomento y otras veces con retorno. Y yo creo que bueno, que esa es una fórmula que ha funcionado bien, y que de hecho hoy el consorcio de la Zona Franca tiene más empresas y muchos más trabajadores en los polígonos promovidos por él que hace tan solo pues 6 años. Pues Teresa Pedrosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, vamos a decir, entrevista seguramente de despedida. No se lo han notificado todavía, pero entendemos que sí. Yo me siento totalmente ya en esa marcha atrás, y como quien dice, pues estudiando Derecho Laboral, porque mi profesión es inspectora de trabajo y una profesión bonita. Repasando todos los y al apuntes, final, ¿no? pues un ciclo que quiero agradeceros a vosotros también, este apoyo que he tenido durante todo el tiempo para poder transmitir al resto de los ciudadanos qué hace el consorcio, que es la típica pregunta
que todo el mundo Mucha sabe gente que sí que se la existe, hacía, sí. pero que no sabía que se dedicaba, y yo creo que es muy importante con Vía Galicia y con también el conocimiento de los emprendedores que sepan que hay un organismo, que solo hay 7 en España, como OIT, como en la zona franca de Vigo, pues 3, los 3 históricos, y que es una suerte tener en esta ciudad y que está, pues sin duda, contribuyendo a la riqueza de la misma, y yo creo que tiene que seguir así, y de verdad que muchas gracias. Una pregunta que me queda en el tintero, que no creo que nos despidamos sin conocer su opinión. ¿Qué le parece ese giro que acaban de darse en los acontecimientos con respecto a que las cuentas de Zona Franca de Vigo, por ejemplo, tengan que arreglar las cuentas de otras zonas francas deficitarias? Mire, el alcalde ha sido crítico con eso. Eso no es cierto, le puedo decir más. En los 6 años de recurso financiero que es el dinero que da el Gobierno de España a la zona franca, ha sido el triple que los 5 años anteriores. Es decir, el Gobierno de España le ha dado a la zona franca de Vigo el triple, 3 veces más en la época de Rajoy que en la época de Zapatero. Ahora se ha establecido un fondo de compensación, como lo tienen los puertos, en el presupuesto, para que una parte, pues un 4% de ese recurso financiero solo, que es una parte de los ingresos de la zona franca, que es lo que nos da el Estado, se lleva a un fondo para hacer proyectos comunes de internacionalización, de innovación, entre todas las zonas. No es para subsanar las cuentas. No va a subsanar nada. Es más, al principio de la redacción era sin límite. Yo fui la impulsora de que se ponga un límite. Oye, me parece bien hacer proyectos comunes, pero con un límite para que no quepa el riesgo de que se lleven el dinero de Vigo para otro lado, ni nada parecido. Y se ha aprobado una moción puesta por el Partido Popular, por cierto, que votó en contra del Partido Socialista, en contra, supongo que presionado por otras circunstancias, y ha quedado limitado a una aportación solo del recurso financiero y solo entre un 4 y un 12%, exactamente igual que la que tiene contemplada el puerto, para puertos del Estado, y que no supone ningún lastre para el puerto ni para ningún puerto. No tenemos que temer entonces por el futuro. Para nada, yo creo que no. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y mucha suerte en todos los pasos que vengan a posterior. No sé si en la política o no, tampoco tengo que preguntar porque sé que ahora, momento cambio, laboral, que hay que centrarse. Este cambio ha venido un poco sobrevenido. Y la vida, pues hombre, pues fue un cambio rápido, pero nosotros estamos acostumbrados. Cuando accedemos a un cargo sabemos que ese cargo puede acabar cualquier día, y en mi caso pues tengo la suerte de tener una profesión a la que puedo volver, y sin duda lo haré con mucho orgullo, como lo he hecho en otras ocasiones. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. A ustedes, pues como siempre, muchas gracias, y bueno, pues nos vemos dentro de 7 días aquí en la entrevista en Localia Televigo. Un saludo.